Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Cubo Contenidos con un especial. El especial de Chámame, que lo van a poder seguir a través de la cuenta de Cubo Contenidos en YouTube y demás canales que tiene Cubo en todas las redes. Los que nos juntamos acá para charlar somos la Pilarcita que está con nosotros y mi querida amiga Luli. ¿Cómo andás, Luli? ¿Cómo estamos, Luis? Bueno, encantada, ya estamos preparando el corazón para esta fiesta grande donde vamos a celebrar nuestra manera de ser y donde nos vamos a reencontrar, ¿no? También con tantos amigos, ese momento tan esperado del año. Así que bueno, encantada de estar en esta conversa, en este convite con amigos. Bueno, a Pilar nos conocemos desde el colegio, ¿En desde serio? muy chiquita, sí. Ella Somos del estaba mismo barrio. del mismo barrio, estaba un año después que yo, así que Sí, yo creo que el barrio Doctor Montaña va a tener dentro de no muchos años, la calle principal, por ejemplo, se va a llamar Cayo Fernández, por ejemplo. Que tiene que agarrar Cayo Fernández y después Dora la Pilarcita. doblar en Pilar doblas. Y te encontrás con Luli. Y cuando llegas al dispensario que está ahí en la esquina de Luli Fernández y Pilar Acosta, por Ahí ejemplo. está, Así. completo. Están conquistando el barrio. Así que ustedes se conocen de la escuela. De la escuela. Pero ya vos sabías que Luli cantaba, por ejemplo, y vos ya le metías fuelle. ¿O qué No, onda? bailaba, Luli creo Yo que bailaba. porque mis papás bailaban en todos los actos, imagínate. De la escuela, sí. Y entonces siempre figurita, ¿quién se anima a recitar? ¿Quién se anima? Y ahí a actuar, así que Claro, entonces ahí estábamos en el escenario, yo haciendo mis primeros pasos con el acordeón. Viste que la escuela tiene eso de los actos académicos, ya sea el 25 de mayo, 9 de julio, defender la parte tradicional. Y bueno, y ahí el acordeón, los papás de ella, y bueno, y ella figurita también bailando. Completo. estaban así que todos. Toda la completito. familia. Escucha, y esto que dice Luli de que la fiesta del chamamé es algo que ya se viene palpitando de antes, nos está sucediendo ahora con esta 34ª edición, pero ¿ustedes se acuerdan cuando eran chiquititas? ¿Tienen alguna memoria de cuál fue la primera fiesta del chamamé que más o menos la empezaron a vivir? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, siempre yo la primera fiesta lo viví por televisión con papá, mamá, toda la familia. Siempre era ese Mirar, el puntual era mirar, sentarnos a la noche y mirar la fiesta. Yo salía a actuar, ya estaba en los escenarios, pero viste que siempre se veía como un escenario muy lejos, ¿viste? Pero A pesar entonces- de que era de acá de mis raíces, O de sea que, Corrientes. pero no llevaban una No. conservadora, nada, No, era no, tele. nada. Yo Tele. miraba por la tele también Tele y me acuerdo que después un año, cuando estábamos trabajando con, bueno, Carlitos Centurión, Litoral Ballet, que yo era parte del ballet de él, dice, bueno chicos, parece que vamos a poder ir a la fiesta y vamos a hacer una apertura con la Virgen. Y me acuerdo que era allá por las tardes de Teresa Parodi, era la obra que abría, ¿no? Que era esa apertura. Y entonces, bueno, cuando Carlito nos invita, como que todos ahí emocionados, Era ir a Cosquín. ir a Más o Cosquín. menos. Y aparte que yo siempre digo que la de la periferia, un poco vivimos el chamamé como si somos de pueblo, digamos. Viste que dicen como, bueno, soy de Empedrado, soy de San Miguel, pero la periferia está lejos del centro. Tomarte un colectivo e ir a la Junín, para nosotros la de montaña, Nico, ya era mucho. O sea que para ustedes seguía siendo Corrientes, seguía siendo otro otra reducto, cosa, digamos. Otro exactamente. reducto. Bueno, Corrientes, como sede de esta fiesta, digamos, la arrancó en 1985. Y ahora estamos celebrando justamente los 40 años de esa primera De fiesta. esa primera. Si bien ahora vemos que en realidad se discontinuaron algunas, la 34ª edición es esta que vamos a vivir ahora y sabemos que cada fiesta tuvo un lema, ¿sí? El lema de este año está muy bueno. Que es Avío del Alma. Avío el alma está bueno. ¿Les gustó otro? Ahí está. Pilar trajo avío, lo está señalando Pilar. Está porque haciendo honor ya. trajo, no sé si se puede ver, yo lo voy a mostrar, mirá. No se ve tanto. Pilar trajo un avío de la barriga, ¿eh? Trajo- Literalmente un avío. Bueno, De montaña encima. ¿en serio son de la...? Sí. ¿Cómo se llama el que hace la torta esta? Doña Zulma. Doña, ¿dónde Saludo queda su... grande por ahí. ¿Dónde tiene su tambor? Al lado de la entrada de la Esperanza, ahí Sí. tiene riquezas de Eh, nuestra parte del barrio, digamos. De la parte periférica ahí. Delicatessen del Montaña la tiene @ Doña Zulma. doña Zulma, que tiene estas maravillas que si vivís en Suiza te lo perdés, por supuesto, directamente. Escuchá una cosa. Entonces, pensando en la fiesta, nosotros acompañamos a los que nos están mirando. Por ahí muchos son recontra fanáticos, ñoños, saben todo de la fiesta,
pero en realidad uno de los objetivos de este especial de Cubo, Chámame, tiene que ver con los que se meten a redes y encuentran un reel con 3 personas hablando acá y dicen, chicos, Mostrando un están chivo hablando de patillo. chamamé. ¿Qué es el chamamé? Bueno, un poco de por ese lado viene. Les contamos que tengo escrito acá, pero no tengo los anteojos, desde el 2014, ¿puede ser? Sí, 2014. Desde 2014 la fiesta empezó a tener lemas, Sí. ¿sí? Entonces no era nomás la fiesta nacional del chamamé, sino que se buscaba Acompañaba un eslogan, si se quiere, como se dice, ¿no? y que después era un concepto. Un concepto. Vos que tenés, no, yo no tengo, nena, los anteojos, ¿qué dice? Bueno, Ya se 2000, vienen los 50. 2014, Universo Chamamé, Ya me dejé alcanzar, digamos. sobre la riqueza y complejidad de la cultura chamamecera. Bueno, ese era más. ¿Qué era ese? 2015, Un Camino de Plata, que fueron, bueno, los 25 Los años. 25 años. Que quedó nuestro querido amigo Cayo Fernández, Yeroque Yara. Claro, es que Él No era le diga, Yeroque de no Plata. le diga eso porque se enoja. Así se enoja, si vos le decís no se puede pasar. Eso es parte del pasado, Cayo Fernández. escuchá, Ahora vos le preguntás Pero al qué gestor, orgullo, gestor pero qué cultural. orgullo. ¿Cómo no se va a Del enojar? barrio Montaña directo a los Baldos Sosa Cordero. Ay, ¿qué más querés? de plata. Después tenemos Nación Chamamecera. Nación Chamamecera, que es un concepto muy interesante que después se tuvo que dejar de usar el concepto porque alguien lo registró. Ajá, sí. Ok, Ujú. seguimos. 2017, ADN Chamamé. ADN Chamamé. Experiencia Chamamé. Este ADN Chamamé suena como la Matrix, ¿viste? Es más loco, ¿no? Experiencia Chamamé. Experiencia Chamamé. Te tira para varios lados. Sí, Chamamé de la humanidad está bien. Ya veníamos ahí, bueno, con este chamamé de la humanidad también venía esto del patrimonio, que creo que no, por más que había un título que se buscaba como ese título, siempre supimos que éramos de la humanidad, entonces Claro. también ya veníamos con ese mensaje, ¿no? Ya predispuestos para prepararnos a la declaración de patrimonio, Que fue en el 2020. que fue en el 2020 con chamamé Nuestra Manera de Ser y en el 22 chamamé Abrazo Quenchamiga Naciones. Claro que se sigue apuntando este concepto de esta región que somos parte, ¿no? Exacto. Y el de 2023, no sé dónde está, que no lo tengo. Debe andar por este lado. Acá está, sí, 2023, Chamamé para un mundo nuevo. Ujú. Era re tipo Louis Armstrong. Y el último Chamamé, Grito de Identidad. Grito de Identidad. 2024. Y este que es 2025, Avío del Alma. Acá estamos, 2025, Avío del Alma. ¿Qué significa Avío del Alma? Y se me viene un fragmento del poema chamamecero Sí. que dice, recuerde que lleva dentro usted Un avío, que es nuestra tradición. a eso, que es como una herencia de De amor familiar se lo dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Bueno, Ahí no le hago el acordeón. bien pilar, ahí salí, y el bichito, el pajarito. Ay. Y el pajarito. Escuchame una cosa. Entonces, pensando en los avíos, pensando en si el avío fuera algo material, el recitado dice que es una gallina, matambre, chipá, torta asada. Ujú. Si fuera Pero- material. Y hay un detalle. Sí. Recuerde que aumenta compartiéndola. No es el caso de la torta asada, digamos. Pero dice Julián que el avío del alma se aumenta aumenta compartiéndola. Eso está bueno, ¿no? Como que todo lo que vos tenés en el corazón se multiplica compartiéndolo. Exacto. Que Bueno. viene de esta, que también va a venir de esta mirada, ¿no? Del guaraní, de esta reciprocidad, de esta común unión con los Sí. otros, ¿no? Sí, porque, a ver, para que la gente lo vea, digamos, toda esta relación de los guaraníes en las misiones jesuíticas, el sistema que tenían los jesuitas era comunitario. Comunitario. Todo se producía para todos. Entonces, tenía que ver con esta cuestión de generosidad, ¿no? Pero volvamos al avío. ¿Qué sienten ustedes pensando en sus padres? Las dos evocaron a sus padres. Yo también tengo que hablar de mi viejo, quizás, o de mis viejos. Sí. ¿Cuáles son los avíos que traemos hasta acá? ¿Qué avíos nos alimentaron? Puede ser una palabra, puede ser un momento, una enseñanza, un camino que nos marcaron, un sopapo que nos pegaron. Completo. También cuenta. Puede ser, ¿no? No, la verdad que es un lema muy particular porque no solamente nos lleva a nuestras raíces y a nuestra costumbre. A mí siempre
cuando escuché este Avivo del Alma, siempre se me vino a la mente nuestra primera salida, que casualmente el 9 de enero cumplimos 17 años con la música, y fue hace unos 17 años atrás, primera gira en Paraguay. Pero era todo, ¿viste? Era todo en canoa, que había que ir. Y ¿Cómo? había que ir en canoa. Había que Para cruzar. Pilar, Estamos hablando hace 17 años atrás. Pero teníamos puente, Pilar, ya. No, pero ya sabes, se Pero cruzaba todo así, ¿no? Negrete cruzaste. Sí, ilegal. ¿Ilegal te cruzaste a Paraguay? En serio. ¿En serio? Sí. ¿De qué punto a qué punto era? Era pasando Itatí, ¿Pero no estaban llevando pucho o música ustedes? música. No, Música, ¿eh? me llevo re ¿Qué bien con llevaban? el... Sí. No, acordeón, mate y chipá. ¿Y la canoa? Sí, también. ¿Fue motor, digamos? Sí, todo bien actualizado. Y vos sabés que mi mamá me preparó para todo. Encima iba con mi papá también, porque él es músico, entonces él me acompañaba a todos lados. Y llevamos gallina casera, todo completo. Matambre, así que... Literal. Literal. Gallina, Yo te matambre. puedo asegurar que fue así. Y a la canoa a tocar tu primera fecha, tu primera gira a Paraguay ¿Sí? en canoa ilegal. Exactamente. Más lindo todavía. Increíble. Bueno, mi primer avión. Me acuerdo que, bueno, mi abuela materna era correntina, pero ella se fue a vivir al Chaco porque, bueno, trabajaba allá. Entonces ella era empleada, digamos, cama adentro, entonces estaba hasta el viernes le daban ya su fin de libre, y ella se cruzaba el Chaco, me buscaba por el montaña y íbamos hasta la terminal, y de ahí tomábamos el Silvia que nos llevaba hasta Empedrado. Dios mío, qué largo ese viaje para ella. Para ella, pero fíjate, con tanto cariño venía siempre, la abuela ya nos traía cosas. Pero aparte de eso, bueno, subíamos al colectivo, íbamos al pueblo, estábamos ahí, nos íbamos a cazar, nos íbamos al monte, bueno, pescábamos con mis primos y demás. Y después cuando íbamos a volver, la tía ya nos preparaba. Para el avión, para volvernos a Corrientes, porque mi abuela volvía a Corrientes y de ahí tenía que ir otra vez al Chaco a trabajar. Ah, y ahí ya volvía, como que no descansó nada. la Nada, abuela. pero su fin de semana era en Empedrado. Ya le vieron a los nietos. Y era Exacto. volver, ¿no? Era Exacto. volver al pueblo. Bueno, yo me acuerdo de mi avión, no se me viene un avión tan profundo como el de ustedes, pero en mi avión, ¿sabes por dónde va? Nos habíamos llevado 4 materias con un grupo de compañeros, nos llevamos a diciembre. Ah, no, y estamos peleando para zafar diciembre. Matemática, física, química, no me acuerdo cuántas más. Entonces nos fuimos a estudiar lo de Sueñito Lencina, que es un profe de matemática que quedaba por Rivadavia. Y si zafábamos, dijimos, si zafamos diciembre, lo vamos caminando a Itatí. Bien, zafamos diciembre, entonces tenemos que ir caminando. Fuera de cualquier peregrinación, entonces, ¿qué hacemos? Nos encontramos en el Águila a las 5 de la tarde, ponele que fue, en enero. Y encontramos con Zacarías, Varela, mira, te digo los apellidos, Zacarías, Varela, Marx y yo. Cada uno con su mochila en el Águila para arrancar a caminar. Entonces llevamos pues un sandwichito, una cosa ahí en la mochila y arrancamos a caminar. En el aeropuerto comimos todo. Chao, tu sanguchito. En el- Chao, mano, tú. En el aeropuerto comimos toda la comida que era para llegar a Itatí, ¿entendés? Y después... Tenían los alumnos. Y encima tenían no era un época de hermoso peregrinación, yaguaré. entonces no No. tenían el camino como para comprar. El hambre que tenía era indescriptible. A las 2 de la mañana tenía un hambre, te ladraban los perros en la ruta, aparte 4 gatos locos. Literal, caminando. que ustedes más hambre que el perro tenían. ¿eh? Literal. Bueno, ese fue mi avío. La pregunta por ahí tiene que ver con los que nos están mirando quizás, o quienes después miren alguno de estos tipos de contenidos en redes, ¿cuál para ellos puede ser un avío? Otro avío que yo me acuerdo, mis avíos son muy limitados, no son como lo de Julián Cinia. Me acuerdo una bolsita a cuadrito que tenía un hilito y me ponía un alfajor que se llamaba Gogo. Y el alfajor... Se le cayó el DNI a Luis No, el Molina. del muñequito, no. No existe más, Gogo, creo que no tenía ni muñeco, Gogo. Y con ese me iba a mi jardín, ese era mi pequeño avío, digamos. Che, hablando de avíos y de cosas que nos representan a nosotros, no es nomás que nos pasa a nosotros como a los correntinos les pasa la historia del avío.
A todos los que viajan les pasa lo del avío, Exacto. pero por ahí nosotros tenemos esta manera particular de llamarle avío. Y que tiene Claro. que ver con esta peregrinación, ¿no? Con este modo peregrino que ya traemos de emigrar. Fíjate, mi abuela vivía en Empedrado, se fue al Chaco. Mis hermanos vivían en Corrientes, se fueron a Buenos Aires. Claro. Mis abuelos también. Entonces, como que está enlazado, ¿no? Con esa historia. Todos los movimientos, ¿no? Exacto. Pero nos imaginamos, en esta idea que tenemos de este chamamé, que es parte de una nación chamamecera, que estas ideas de movimientos, de migraciones, de exilios, de abrazos, de despedidas suceden en todo ese territorio. Y el chamamé refleja eso, Exacto. refleja esas despedidas, refleja la nostalgia. Y dentro de muy poquito vamos a tener, y vamos a comunicarnos con él, vamos a hablar con un amigo de Brasil. Sí, es. ¿Por qué? Porque pensamos, cuando hablábamos de este cubo contenidos, cubo chamamé, pensamos que teníamos que reflejar el por qué el chamamé dicen que es del Mercosur. ¿A quiénes representa el chamamé cuando representa el Mercosur? Y que abarca esa nación chamamecera, esa paracuaria, ¿no? Que Claro. no es solo... Porque hay como también de otra gente que por ahí no está tan amigada, digamos, con todo este lenguaje, que piensa que chamamé es Corrientes. Y que Claro. ya hace mucho tiempo se dejó, digamos, de pensarlo así. Entonces, pensar que es más grande, que hay una razón, ¿no? De que por qué nos hermana. Y bueno, uno de los lemas que nombrábamos antes iba también, ¿no? A esto de enchamigarnos, del Claro. abrazo, que nos hermana con otros. Y bueno, y Jorge Rodríguez, que es de Panambí, que es de Río Grande del Sur, creo que es uno de los ejemplos Sí, de allí, ¿no? Es un emblema, no sé, dentro de muy poquito lo vamos a tener a Jorge, vamos a comunicarnos con él porque él está justamente en su pueblo, en Panambí. Decimos pueblo, es una ciudad hermosa, Panambí. Y nos va a contar cómo es ser chamamecero en Brasil. Para nosotros es como que decimos, che, pero ¿Qué onda? ¿cómo le llega? ¿Cómo siente el chamamé? ¿Cuándo descubrió por primera vez esto? Que tiene que ver con un compromiso del festival, en nuestro caso lo vemos así, ya que nosotros decimos, si la fiesta nacional del chamamé es una fiesta del Mercosur, es la 20ª fiesta del Mercosur, tiene que haber presencia de esa nación sonora que refleja el título. Exactamente. Así como hay hermanos de Paraguay, de Uruguay también, que se dedican, que viven así como exactamente igual a nosotros, pero en otra parte del territorio, Me nada encantó. más. Vamos a hablar con él dentro de muy poquito, pero ahora hablamos del avío del alma, ¿sí? Y bueno, estamos a segunditos de recibir un invitado. Nos confirmó que venía, ¿sí? Viene creo que de más cerca no es del barrio de Pilar, es más cerca de acá. Está un poco más para el centro. Ahí está. Es un hecho. Pilar, por favor, mira, Pilar es la recepcionista. Gustavo está mirando, acá. ¿Me admitieron, chicos? ¿Qué hace Gustavo? Lidia, señoras y señores, mientras nos saludamos, están con nosotros Lidia Pascua y el señor Julio Cáceres. Cáceres. Hola, Lidia. ¿Todo bien? Yo estoy acá. Hola, Julio. Bueno, Julio, sentate ahí donde estaba Pilar. Lidia, vos te puedes sentar ahí detrás. Justo estábamos hablando, Julio, del lema de hoy, así que llegaste en el momento justo. Antes que nada, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Pero ¿Bien? bien, gracias a Dios, contento, feliz de poder transitar esta etapa de nuestra previa de la Fiesta Nacional del Chamamé, aunque un poco acongojado por la noticia última que recibimos. Inesperada, ¿no? Sí, Inesperado. sí. Poco. De la Pero partida de Gavino. La partida de Gabriel. Yo te voy a sacar ese termo ahí. A mí me está molestando un poco. Ahí está. Bueno, escuchá, Julio. Decían Pilar y Luli que este tiempo se vive de una manera especial. Este tiempo de enero, la previa de la fiesta. ¿Vos lo sentís así? Y ojo, y te hago la pregunta con la certeza de que vos fuiste uno de los fundadores de esta fiesta. Llega enero y vos empezás a sentirte en este clima de fiesta del chamamé. ¿Hay algo que cambia en vos? Bueno, sí, depende un poco de las circunstancias que estamos viviendo. Hay veces que andamos lejos, viste que no estamos en la semana porque tenemos, en este caso puntual, sí, estoy acá esperando con ansiedad que ya comience la fiesta, bueno, porque realmente es
un acontecimiento importante para nosotros, los músicos chamameceros, y creo que para la cultura en general. Así que feliz, contento. Transitar esta etapa es una cosa que te llena de energía. Hay unas anécdotas que giran alrededor de lo que fue la primera fiesta, esa comisión, porque le contamos a la gente que hoy la fiesta se organiza institucionalmente a través del Instituto de Cultura. De hecho, hay una ley del Instituto de Cultura que crea el instituto y que una de las cláusulas de creación y de funciones del instituto es la realización de la Fiesta Nacional del Chamamé. O sea, no es un evento menor para el calendario cultural de la provincia. Pero antes de que esto sea así, la fiesta lo organizaba un comité, una comisión organizadora. Claro. ¿Quién armó, Julio? ¿Quién levantó el teléfono y te llamó, Julio? Estamos queriendo hacer una fiesta. ¿Cómo surgió eso? Mira, nosotros trabajábamos ya mucho con Raúl y Patricia. Y bueno, nosotros habíamos hecho una fiesta en Mercedes el año anterior, el primer festival de la acordeonista chamamecero. Bueno, que fue todo un... Y en esa fiesta hicimos, ¿no es cierto?, una cuestión de hacer a dos bandas la fiesta. Una la fiesta en sí y la otra la reflexión sobre la fiesta. Para lo cual invitamos a los amigos estudiosos, antropólogos, periodistas, que se acercaran hasta Mercedes para, en los días posteriores a la fiesta, 2 días era la fiesta, y en los 2 días hacer a la tarde una especie de charla, encuentro. Bueno, estuvo Román Vallejo, estuvo de Carlos Correa de Misiones. Bueno, no me acuerdo todos los nombres. Pero hablamos de periodistas, investigadores. Muy comprometido con el tema chamamé, digamos. Mirá vos. Y bueno, y nosotros lo que queríamos era que se hiciera un evento, pero que después se reflexionara sobre el evento. Que no sea Porque nomás si no, un hecho que artístico. pasara nomás el evento así, sin pena ni gloria, digamos. Claro. Entonces la cuestión era reflexionar sobre qué significaba para cada uno de nosotros, y sobre todo para la mesa, este evento. Bueno, así pasó la fiesta, bueno, hicimos allí, y Román Vallejo nos redacta una serie de 20 puntos para tener en cuenta en la realización de sucesivos eventos. Ah, mirá, arma como un manifiesto, digamos. Un manifiesto, bueno. Sucede así que, bueno, nosotros, Doy Maguaré, trabajando mucho con Fonea, con Patricia, con Raúl, por supuesto que le contábamos todo lo que pasaba. Aparte, Fonea había hecho, mira, todo esto fue en el festival, hicimos una maqueta grandota que el festival del escenario se llamó Capá Castillo, y nosotros hicimos una maqueta grande, era un acordeón inmenso, en madera, que lo preparó mi compadre Mario Campuzano, que paz descanse. Bueno, para eso se trajo todo un material de posada, que se toda una cosa loca. Un acordeón enorme era. Y Raúl y Patricia se comprometieron con Fonea a grabar el festival. Con la promesa de hacer un disco después para cuando terminara. Bueno, fíjate las cosas en las que estábamos metidos. Me acuerdo muy jovencito, Rudy Nini en ese recital, al lado, qué sé yo, de Pedrito Montenegro, todos los grandes del acordeón chamamecero. Que ya el Rudy, al Nini, le vamos a decir a la gente, era el pelado con pelo largo ya. Claro. Porque ya era pelado, ya en ese momento, pero con pelo tenía largo, una melenita. tenía pelo largo. Muy jovencitos los dos. Sí. Y bueno, estuvo Pedrito Montenegro, estuvo, ¿cómo es? Roque González. Bueno, mucha gente, lo más granado de los acordeones chamameceros. Por eso se llamó el Festival del Acordeonista Chamamecero. Bueno, eso sucedió así. Bueno, entonces, después ocurre una cosa acá en Corrientes. Perdón, Julio, ¿eso fue en 1984? No. Ahí tengo el apunte. Punto para Lidia, punto para Lidia. Le vamos a dar un micrófono a Lidia porque me parece que pasa a ser... Bueno, entonces en 1983, vuelta de la democracia, digamos. Sí, ¿Influyó algo en eso? ¿Jugaba algo ahí o no? No, porque no sé si el día ya era vuelta a la democracia o fue anterior. Yo recuerdo la Malvinas.
Entonces ya estábamos con la democracia. Lidia, mira que vos sos ahora sos una entrevistada más, Lidia, no te olvides que tenés que poner el micrófono ahí. Ahí está, bien. Bueno, claro, porque allí nació Pablito, ¿no? Ah, no sé. Nosotros con el nacimiento de los hijos tenemos la referencia. Va yendo la data por ahí. El nacimiento de Eso Pablito. es muy bueno, pará. Este, Pablo nació en- al Festival de la Coordineta Chamamecero. 7 de diciembre. Claro. Bueno, Nicolás, ¿cuál es el hito chamamecero que lo rodea? ¿Qué es la fiesta del chamamé? ¿Qué? No. No tiene ninguna referencia. No, porque él nació... 81. Sí. ¿Y Federico, por ejemplo, tiene alguna referencia así de esas características? Con el No, año no, de los tampoco. 400. De los 400. años de Corrientes. Ahí está. Entonces Federico con los 400 años de Corrientes. ¿Y las mellizas? Malvinas. Malvinas. Están marcados todos ahí, ¿eh? Bueno, Julio, seguimos con lo del festival, ¿eh? Vamos. Bueno, pasó que aquí en Corrientes hubo una reacción porque la fiesta de Federal pasó a llamarse Fiesta Nacional del Chamamé. Y eso motivó un poquito acá la adrenalina de unos cuantos correntinos que salieron a viva voz por las calles primero a juntar firmas, ¿sí? Para después presentar a las autoridades para que hicieran reclamo correspondiente, porque no podía ser que Entre Ríos tuviera la Fiesta Nacional del Chamamé Y y nosotros nada. Había un personaje con una mesa en calle Junín, Sí, el querido fue- Pedro Celestino Ranaletti. Ranaletti. Exactamente. Sí. Que escuché por ahí que juntó algo así como 6.000 y pico de firmas. un montón ¿Más? de ¿Mucho firmas. más? Sí. Bueno, con todo ese movimiento, ¿viste? Se armó la rosca, como quien dice. Y bueno, Patricia me dice, mira, Julio, se está por armar esto, que necesitamos ponerle un contenido a esto. Y bueno, le digo, yo tengo las 20, las propuestas de los 20 hitos que nos dio nuestro Román Vallejo. poeta Román Vallejo. Así que podemos aportar eso y bueno, yo voy a hablar con Julián. Bueno, pasó así que yo le comento a Julián está en Mercedes, yo acá en Corrientes, y bueno, nos trasladamos, me acuerdo, a la costa del Payubre, ¿sí? En la estancia creo que de Blauste, en la costa del Payubre, y allí nos pusimos a redactar el manifiesto. Ese manifiesto que leyó Yacaré Aguirre en el festival. Que fue una idea, y eso lo contaba Raúl Díaz, que es una manera de homenajearlo. Hablar de Fonea, de Patricia, homenajearlo a Raúl. Que Raúl dice, en realidad yo le hago leer a Yacaré el manifiesto porque había que frenar un poco los mercedeños. Porque venían los mercedeños, te copaban la parada, te escribían las cosas y todo. Entonces yo quería... Nosotros hicimos todo el manifiesto, ese manifiesto cultural de la Fiesta Nacional del Chamamé. Claro, entonces la voz de Yacaré. La duda era de si Yacaré iba a poder leer en vivo. Yo no quise contar eso, pero si vos lo vas a contar. Bueno, si Yacaré iba a poder leer en vivo ese manifiesto. Claro. Entonces, Raúl seguía sosteniendo de que no podían subir los mercedeños de vuelta al escenario ahí y tenía que ser Yacaré. Entonces, ¿qué hizo? Primera fiesta del chamamé, la del Juventus, Yacaré Aguirre hace playback. Sí, Ya desde eso. Todo el manifiesto y en la fiesta, Karen tenía un papelito en blanco. Y hacía como que leía, ¿viste? Y Macana estaba haciendo pruebas. Ya pasaba en esa Te digo época. que fue una convocatoria maravillosa. Toda la prensa argentina, pero mucha prensa de Buenos Aires estuvo en esa fiesta. Yo creo que fue una de las fiestas con mayor despliegue publicitario a nivel nacional que hubo. Vino muchísima gente. Y la fiesta fue totalmente un éxito. Y bueno, ahí ya quedó. Y allí también surgió, de ese dato que nosotros pusimos, también surgió la idea de no llamarlo festival. Ya en ese Porque mismo manifiesto. Claro. Porque festival aduce a un desfile de conjuntos en un escenario. Y nosotros queríamos que, como lo hicimos en Mercedes, eso sea una muestra de nuestra cultura. Entonces el escenario era importante, pero también era importante los foros, también era importante las muestras artesanales, las presentaciones de libros, todo lo que ocurría como parte de nuestra cultura. Y eso fue lo que hicimos. Qué maravilla. Y le llamamos fiesta por eso.
no festival. Qué maravilla. De ahí nos llega todo este concepto de la fiesta grande, del arete guazú, Del arete guazú. Claro. de esa mirada. Bueno, le vamos a dar a Julio un poquito de agua, porque la verdad que nosotros pensábamos cada uno de nosotros evocó un avío, evocó en la fiesta de hoy justamente el eslogan, digamos, el hilo lema. conductor, el lema es el avío, ¿no? Y vos le pusiste, cada vez que nosotros escuchamos avío del alma, es tu voz la que resuena en nosotros. Bueno, yo le puse Pero- la música a Sí. Ujú. Y esto fue producto, entre otras cosas, de una charla que tuve con Julián. Me acuerdo, nos juntábamos a ver si nos íbamos a una estancia, una cosa. Estábamos es donde se embarcan el ganado, subido hacia arriba, y estábamos conversando. Y yo había leído un artículo de un correntino Obregón que escribía en el diario Época o Litoral. Escribía cosas así de nuestras costumbres, el pedido de mano, un montón de cosas. Y en uno de los artículos hablaba del avío. Yo que soy un nacido en el campo, que tuve que viajar varias veces a Buenos Aires, por supuesto que tenía el avío metido, ¿viste? Pero en esa charla con Julián nos ocurrió que el avío, le digo yo, mira Julián, todos sabemos lo que es el avío material. Pero cuando estamos hablando de estas cosas, digo, creo que lo importante sería poner dentro de ese avío lo que hay de valores. O sea, el avío espiritual. El avío que habla de las cosas que tenemos interiormente, que también es producto de lo que nos da nuestra gente. ¿Sí? Porque así como te da la gallina, el matambre, el cipá, también te da los valores con los que tenés que transitar la vida. ¿Viste? Y para nosotros eso es muy importante. O sea que ahí sentados en ese lugar de carga de ganado, Sí, sí. empezaron a hablar del patrimonio inmaterial, digamos. Claro, lo que es el avío para nosotros como una expresión de... y Julián lo unió muy de la época con un cambio, que arranca siendo un cambio de tiempo, si ven que San Jorge, que Leña Pelea, ¿sí? Pero finalmente termina con otro tipo de cambio. Claro. Exacto. Es que está buenísimo eso, porque lo que vos decís, cuando Julián dice y cuando vos nos recitás, nos compartís, decís, va a cambiar el tiempo. Y no estamos hablando de meteorología. No. Por Dios, cuando cambia el tiempo, dice. Por Dios y Si la este avío le dura dentro de su ser, ¿Y cuál era el usted cambio de o tiempo? sus hijos o acaso sus nietos, por Dios y la patria, tendrán que volver. El cambio es que el país establezca las condiciones necesarias para que la gente No deba irse pueda a ese volver lugar. o por lo menos no se siga yendo. Hubo un momento de nuestra historia donde se decía que la única salida que tenía la Argentina era Ezeiza. Claro. Bueno, todo eso nosotros lo transitamos cantando el avío y poniendo siempre ¿cómo es? El modelo en la esperanza. La esperanza y en la necesidad de juntarnos más allá de otras situaciones políticas o lo que fuere, ideológicas, juntarnos para recrear nuestro país, convertir nuestro país. Yo vengo del campo correntino y sé lo que significa, ¿viste? No tener posibilidades, ¿viste? Y bueno, Julio, cuando vos te fuiste del campo, vos te hicieron partícipe de esa... Te fuiste muy niño vos de A los 6 Mantilla, años. ¿no? A los 6 años. para entrar a la escuela. ¿Y vos te acordás de esa conversación o era algo natural que cuando vos te tenías que escolarizar te ibas a ir del campo? No, claro, era natural porque no había escuela ahí donde yo estaba. Había que ir a Mercedes y yo en Mercedes tenía una tía, ¿viste? Que tenía lugar, ¿viste? Y tenía también la ¿Lugar qué disposición. significaba que lugar era un lugar para dormir. pero lugar para un niño de 6 años? Claro. ¿Y vos te La fuiste familia. porque La fuiste... familia de mi tía. ¿Y vos te fuiste solito con 6 años? Sí. ¿Y qué se siente, Julio? ¿Vos te acordás de esa experiencia de tener 6 años e irte a vivir al... Lo que me acuerdo siempre clarito es que yo entré a la escuela ya con las clases empezadas. Bueno, y me acuerdo que lo que llego a la escuela y la maestra dice, tomen distancia.
Y te había que poner la mano así. Claro. Yo no sabía lo que era eso. Y sí. ¿Qué Lo piensa? tengo guardado. Tomen distancia, dice la maestra, ¿viste? Y vos yo le estabas- miro al otro, ¿viste? Y cuando veo que el otro así, yo también. Pero eso fue. Pero lo curioso del caso es que yo entré temprano y el 9 de marzo se celebra el Día del Tambor de Tacuarí. Niño No, correntino. No, todavía Todavía no era en esa época. Exacto, simplemente el tambor de Tacuarí. Y me acuerdo que para entonces la maestra preparó un sketch, ¿viste? Y yo ya empecé recitando. Me acuerdo, mi parlamento era que se hablaba del tambor de Tacuarí, que iba a entrar al tamborcito con Belgrano. Y entonces yo era el tambor de Tacuarí y tenía que decir, serviré de lazarillo al comandante Vidal. Y salía tocando el tambor. Hablando de acto, que hablamos. O sea que yo ya estaba predestinado a algunas cosas, ¿viste? Ese Yo fue tu- digo ahora, ¿viste? Porque en ese tiempo uno no piensa, pero esa fue mi primera actuación y después me convertí en el recitador de la escuela. Niño, Claro, Recita, porque aparte viste que se anuncia. Escuela primaria. recitado a cargo del alumno Claro, de tercer exactamente, grado, Julio exactamente. Tomás Cáceres. Y ahí Julio aparecía Tomás, vos. ¿eh? Qué bárbaro. Allí Y- aparecía. Me dije todos los poemas de todo el ciclo primario y finalmente leí también la despedida que me hizo mi maestro, me acuerdo. La despedida de los alumnos del ciclo terminado. Claro. Y me regalaron un libro, El Tempe Argentino de Marcos Sastre, donde se habla de todo, de ¿viste? De nuestros pájaros, nuestros árboles. Y te pregunto, Tenemos la biblioteca. Tenemos la biblioteca. ese libro. escuchá, ¿y vos ya recitabas con estos tiempos que como recitas ahora? ¿Te acordás cómo era tu voz de niño haciendo eso? De Julito. No, mira, tengo una cosa. Perdón, porque ¿Qué me yo, valió? porque yo me acuerdo de Federico, de tu hijo Federico, Ah. con 5 años, que es lo mismo que veo en tus nietos ahora, que con 5 años pisan el escenario y cuando recitan se te paran los pelos. No, lo que yo me acuerdo es que ese primer acto, en primer grado, después yo tenía una cosa. Yo me crié en el campo, pero mi abuelo era un tipo. Él me enseñó a contar creo que hasta 50. Me enseñó a escribir mi nombre con un palito en el piso y a copiar porque mi abuela tenía almacén. Tenía cosas, ¿viste? Para vender. Y yo copiaba los aceite cocinero, por decirte todo. Copiaba escribiendo en el suelo con un palito. El abuelo me enseñaba eso. O sea que Y otra cosa curiosa, mirá. Sí. Fíjate vos. Me leyó unos libros de Pulgarcito. Una cosa así. Y los libritos traían dibujos. ¿Viste? Tenía un texto y estaba el dibujo. Otro texto y estaba el dibujo. Bueno, resulta que yo, caradura, ya sé que era caradura, ¿viste? Porque agarro el librito y como mi abuela tenía, la mamá le digo yo, porque yo me crié con ellos y ella es mi mamá, ¿viste? Aunque sea mi abuela, ella tenía almacén y en el almacén se juntaban los paisanos a tomar cosas, ¿viste? Bueno, macano. Y yo me iba entre ella ahí y le empezaba a leer Pulgarcito. Yo no leía nada, ¿viste? Pero me acordaba todo de memoria y daba vuelta de acuerdo al dibujo, ¿viste? Tal cual. Y los muchachos entusiasmados, mira Julito ya lee, mira Julito ya lee. Y me compraban caramelos, esas cosas. Bueno, a mí me pasaba lo mismo con un libro que teníamos en casa. Y bueno, ya de mi época había CD. Y bueno, mi papá ponía, ¿viste? Y yo me sabía y subía el auto y cling, hacía la página y yo giraba y seguía contando, pero no sabía leer, era todo de memoria. Así que todo pasaba por ahí. Eso me pasó ya estando en Mantilla, todavía tenía 5 años seguramente. Julio. Y bueno, después cuando terminó ese año ya tuve que venir a Mercedes para empezar la escuela. Y empezó mi historia. Y vos sabés que antes había primer grado y primero superior, Sí, pues. antes de segundo. Claro. ¿Viste? Y mi maestra de primera superior se llamó Nora Jauregiberri, una mujer grandota. Y ella me llevó a su casa y me enseñó a recitar un poema. Y hablaba de la Pachamama. Pachamama buena, qué sé yo, yo decía todo. Y era todo, yo era un indiecito, un colla, ¿viste? Vestido así, ¿viste? Bien pobre. Y me lamentaba por la situación, ¿viste? Un montón de cosas. Y le pedía a la Pachamama que me diera sustento, que me diera...
Lo habré dicho también que fue todo una cosa allí en mi, ¿cómo es? En mi círculo. Sí. Me llevaron a la dirección, me regalaron bombones y me quedó el apodo. Toda la escuela primaria yo me llamé Pachamama. Ah, Eras Pachamama Cáceres. Pachamama era yo. No te conocíamos con esa, ¿eh? Pachamama. Sí, Pachamama. Pero ¿y algún tenés tus amigos de toda la vida que alguno te siguió diciendo Pachamama? No, cuando terminó la primaria, yo ya fui a la UPM en Mercedes. Claro. Bueno, y allí me separé de mis compañeros que eran de la escuela primaria, ¿viste? Vos sabés que hablábamos, Julio, que con las chicas hablábamos de que ellas, en la escuela del doctor Montaña, ellas eran número puesto y el chamamé ya entraba en los actos. Y eso te quiero preguntar, en la UPM, por ejemplo, o en la escuela en Mercedes, ¿entraba el chamamé? ¿Vos podías cantar chamamé? Mira, yo tengo una historia un poco triste con respecto a eso. Nosotros, con Tono Acevedo, Pacho Cortina, Fernández, el Petizo Díaz, lo que pasa es que entramos nosotros en un curso donde era un curso piloto, los bachilleres comerciales. Estábamos todos, pero no entraba nadie más. O sea que los que salían, pero entrar no entraba nadie. Se iba achicando la... Se iba achicando, fue achicando. Bueno, al final no recibimos creo que 10 o 12. Pero conformamos un grupo muy lindo, porque todos estábamos siempre juntos. Y los músicos éramos Tono Acevedo, que tocaba la guitarra, y yo, que cantaba y empecé a tocar la guitarra también. ¿Sí? Bueno, salíamos, López Rodríguez, que era nuestro director, nos habló de la serenata y nos dijo, es una costumbre que se está perdiendo, qué lindo sería volver a reactivar esa costumbre de la serenata. Bueno, nosotros ni ledo ni perezosos agarramos la guitarra y salimos esa noche de serenata, le llevamos serenata a nuestro director. Yo me acuerdo que canté una canción, Yo Soy Chamamé, canté. Y canté, ¿cómo es? Pensando en ti. Pensando en ti estoy viviendo, triste con mis recuerdos. Esa canción. Después no escuché más. Yo cantaba con mi hermano que es mi tío. Sí, claro. Cantaba con él, él me hacía dúo. Y bueno, yo tenía una facilidad para aprender las cosas que yo escuchaba una vez, ya estaba, me quedaba. Que era lo que había, digamos. Era lo que se podía en ese Claro, momento. no, olvídate de tener CD, tener nada de esas cosas, ni radio, ¿viste? La radio creo que había uno más que tenía en el barrio. Claro, el resto era toda una melodía que tenía que estar adentro era tuyo. así, y mi hermano me tarareaba, ¿viste? Y yo empezaba y cantaba. Bueno, listo, ni un problema. Pero cuando entré a la escuela, no se podía cantar esas cosas. Yo siempre digo, yo cantaba a dos bandas. Cuando estaban en el centro, como se le dice, yo cantaba, qué sé yo. Empezó a sonar lo que se llama la litoraleña. Me acuerdo, lo primero que canté fue a una novia de Mareco, ¿viste? La luna que es caprichosa. O sea que eran chamamés. Un show chamamé ilustrado. Eso sí se podía hacer. Eso un poco. Y después cantaba yo, por supuesto, samba, bueno, vals, todo ese repertorio de música. Pero chamamé, llamado chamamé. El chamamé yo lo cantaba con mi hermano en el barrio. En el barrio cuando salíamos por allí, ¿viste? Pero no, yo no cantaba chamamé en la escuela. ¿Y qué pasó? Fíjate vos que cuando en quinto año, cuando se reciben. Cuando nos recibimos, nos llama la directora. Muchachos, ustedes fueron los músicos de todo este ciclo, qué sé yo. Sería interesante, dice, que preparen algún tema para cantar en la colación de grado. Y como al pasar nos dice, por supuesto, no van a cantar un chamamé. Yo me quedé en silencio y Tono Acevedo fue el que reaccionó. Y le dijo, señora, el chamamé tiene cosas lindas también. Eso no sé si responde tu pregunta, pero así fue. Con tanto respeto, de la directora. Con tanto respeto le dice, aparte un joven de ¿cuánto? 17 años. Sí, por ahí más o menos. Tener la altura. No, claro, eso le dijo, señora, el chamamé también tiene cosas lindas, pero no fue una cosa normal. Nosotros cantábamos, por supuesto, pero en nuestro repertorio de todos los días, no teníamos chamamé. Julio, y de venirte a Capital, porque vos después se vienen para Capital. ¿Existía esa misma diferencia porque el chamamé estaba más prendido en el interior?
Mirá, el problema eran los medios. Por eso nosotros, con Julián, lo primero que hicimos fue nuestro canto. Como me gustaría regalarle a la gente de mi Argentina amada el verdadero canto de Corrientes, el de su dignidad menospreciada. Pero lo teníamos así, el chamamé era mal visto. Uno iba a los programas de televisión en Buenos Aires y los muchachos nos decían, nosotros somos chamameseros, nosotros somos folcloristas. Había una diferencia entre ser folclorista, que tenía estatus, y ser chamamé, que estaba relegado a los bailes orilleros. El chamamé resistió siempre, digo yo, en los bailes de que se hicieron en el Gran Buenos Aires, olvidado por la prensa, olvidado por la televisión. Porque en la televisión estaba el folclore de los chachaleros, los fronterizos, después empezaron a venir todo otro, y también estaba el Club del Clan, que era Palito Ortega, Leo Dan y todas esas cosas. Esa música, esos dos espacios, esos dos géneros, marginaron totalmente al chamamé. Claro. Y allí es donde empieza la reacción de los muchachos que empiezan a crear un chamamé para que les guste a ellos. Que es la litoraleña. Que era la litoraleña y todas estas cosas, ¿viste? Claro. Pero era una forma de tratar de, ¿viste? Gente que cantaba, como el caso del Cholo Aguirre, bueno, mucha gente de esa época que cantaba, pero el chamamé no. Que lo hablábamos también de No era, Ramona, ¿no? no Esto era. de los instrumentos. La misma Ramona. Claro. No era que cantaba chamamé en ese tiempo. Sí, de hecho hay una investigación, una tesis, una teoría muy interesante que la desarrolló una doctora en folclore y en artes de la Universidad de La Plata, Angélica Dorni, que analizó el repertorio de Ramona de los 60, y en ese repertorio de los 60 ningún disco de Ramona decía chamamé. No, pues, Nada de lo que estaba escrito decía chamamé, por ejemplo. Entonces ella hablaba de que la industria del disco realizó un adesentamiento, un blanqueamiento, para hacerlo, como vos decís, más atractivo a otros mercados, digamos. claro. El Pegarle chamamé- una lavada de cara a nuestro chamamé, digamos. El chamamé tenía mucho pueblo. Y Bugallo es el que dice esto, puede ser discutido o no, ¿no es cierto? Bugallo asegura que el chamamé estuvo muy identificado con lo que fue el auge del peronismo, los 10 años peronistas, que es el 45. El chamamé nace en el 30 y pico, ¿viste? Cuando llega el 45, el chamamé está instalado, ¿viste? Y bueno, viene Perón, y hay todo un movimiento a favor de lo nacional, digamos, y eso hace que el chamamé entre en el círculo. Yo tengo el dato de que, por ejemplo, Ernesto Montiel estuvo en el Colón con la presencia de Perón, y Perón le pidió el rancho de la Cambicha, que era una de las cosas más vendidas en ese momento en todo creo que es el disco que más se Sí, el vendió. disco más vendido de la historia de la discografía es la versión de Antonio Tormo. La versión de Antonio Tormo, pero estaba muy bien, entonces toda la gente lo cantaba, ¿viste? Pero cuando ocurre la Libertadora, el 55, cuando expulsan a Perón, entonces empiezan a cerrarse todos los espacios que había de chamamé, radio, revista, todo lo que fuera chamamé, empezó a desaparecer. Cerraron. Pero a como pesar era de un que mercado- eran rentables. Claro, Porque- era muy rentable. Entonces es que crean este espacio, los intelectuales de ese momento crean este espacio de la música del norte con los chalchaleros y los fronterizos en primer lugar, y después el Club del Clan, Claro. que era para alimentar, ¿no es cierto?, la necesidad. Y allí donde se crea un gran boom del folclore, que fue una cosa muy linda, pero el chamamé allí estuvo afuera. Ah, no estaba ahí. No entraba. Todos cantábamos samba, chacarera, ¿viste? Todas esas cosas del norte, ¿viste? Yo me acuerdo de una de mis discusiones cuando yo vine acá, también, me acuerdo que cuando se hacían los afiches para anunciar los espectáculos, esta noche, festival, qué sé yo, en el club, tal cosa, y aparecía el afiche, una guitarra y un bombo. Y yo empecé, ¿por qué el bombo ahí? ¿Qué tiene que ver el bombo con nosotros? Nuestro instrumento. Entonces empezamos con la tianería, ¿viste? Nuestro instrumento folclórico es el acordeón. El acordeón de 2 hileras. Es el que le da perfil, incluso porque nos diferencia de nuestros hermanos paraguayos. Nuestros hermanos paraguayos quedaron con el arpa, digamos.
como sonido fundamental. Y nosotros, en cambio, tomamos el acordeón. Y es un detalle no menor, pero para nosotros ese hábito del correntino y ese amor del correntino por el acordeón tiene un antecedente. Es el antecedente de las misiones, donde se hizo música y se hacían unos instrumentos pequeñitos, se llamaban acordeones, órganos portátiles. Las organillas. Porque, claro, que era un hombre tocando el teclado y otro que le daba fuelle con el... Mira, Pilar, vos necesitas uno así. Que Pilar. Claro, vos ya suplantaste ya. Ahora ya vos no me la haces las dos cosas. Y ese es el antecedente para vos. Para nosotros, ese puede ser el antecedente del acordeón. Ese es el estudio que está en camino al chamamé, por ejemplo. Claro, y todo, claro, ¿no? claro. Eso es lo que nosotros decimos. Habría que buscar ¿cómo es? Habría que buscar los dibujos que se hacían de lo que por lo que suita eran tipos muy... Sí, hacían maquetas, pero hacían maquetas de todo lo que tenían y escribían todo lo que hacían. Las cartas anuales de los visitas están llenas de esta cosa. Allí nosotros aprendimos qué danza. Cuando Carlos Vega hace el estudio de las danzas argentinas, nuestra zona no toca. Por eso que todos los que estudian folclore poco saben del chamamé, porque no llegan. Porque los folclorólogos argentinos No lo pasa tomaban. nada, el chamamé no pasaron por el litoral, digamos. No pasaban por el litoral. Entonces dice, silenció el litoral, dice, y la tiene, se re enojada. ¿Cómo va a decir qué va a silenciar el litoral? Silenció el litoral 100 años, decía Carlos Vega. Y después haciendo alusión a una danza que él recogió por allí que se bailaba, de un muchacho indio que hacía 50 mudanzas sin perder el compás. Posiblemente estemos hablando de algo parecido a un malambo. Claro, como que era un malambo, digamos. Bueno, ¿viste? Ahí está la cuestión. Y Carlos Vega dice, no confundir esto con el malambo. Y, ¿cómo es? Y sí, habría que averiguar qué danzas se bailaban en la reducción. Ahí quedó su... Lo que supone que él no investigó en eso. Nosotros empezamos a mirar allí y nos encontramos con la danza, la pavana, la gallarda, la alemanda, todo eso bailado en las reducciones, pero no porque también hay otro problema con el folclore, con la enseñanza del folclore. Ellos dicen que el tema del folclore es que viene a las clases altas, viene de Europa a las clases altas, en Buenos Aires, Santiago, lo que fuere. Como espacios cortesanos Claro, todavía, claro. ¿no? Después baja a las clases populares imitan esas danzas, las recrean y después, cuando esa danza recreada por el pueblo sube otra vez, allí se completa el proceso folclórico. ¿Sí? En nuestro caso no es así, porque en nuestro caso no hubo salones y en nuestro caso se bailaba todo, Siempre. igual lo que ustedes conocieron, las playas, los grandes espacios que tenían las misiones, San Ignacio, por ejemplo. Claro. Allí se hacían fiestas multitudinarias, pero para todo el pueblo por igual. Todos bailaban. Todos No había bailaban no y había todos jerarquía. tocaban, todos tocaban, no, todos escuchaban, todos aprendían. ¿Viste? De hecho, uno de los aportes, porque siempre se habla de estos procesos de colonización en términos de cómo impactó la colonización en los espacios que fueron colonizados. Sin embargo, pocas veces se piensa cómo impactaron los espacios en esos procesos de colonización. Y, por ejemplo, lo que dice Julio, que si uno mira, por ejemplo, San Ignacio, que está un poco a medio construir, obviamente son las ruinas, eso se llamaban fachadas retablo. ¿Por qué se llamaban fachadas retablo? Porque los jesuitas se dieron cuenta de que los guaraníes celebraban a cielo abierto. Entonces es como que intentaban hacer que entren a la iglesia y el guaraní no encontraba su espacio de conexión con Dios adentro de algo. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron los santos al frente de la iglesia y la fachada de la iglesia era como el gran espaldar de un escenario donde se realizaban los ritos, los bailes. Los bailes, todo. Y todo, ¿no? Y después estaban las procesiones. Que allí queda el órgano portátil, ¿no? Claro, allí También está, eso. porque ellos tenían como costumbre, cada uno llegaba el día, después de la misa, después del rezo mañanero, digamos, cada uno iba a sus tareas. Los que trabajaban en las huertas, iban a los espacios de cultivo y empezaban a sus labores, ¿viste? Con la asada, todo lo que se hacía antes, pero en la cabecera
se armaba un espacio, digamos, y allí estaban los músicos tocando. Era como si fuera música funcional. ¿Viste? Claro, amenizaban. Los jesuitas, los indios trabajaban con música. Tenían Y la Spotify música le ahí. hacían ahí ¿viste? O sea, ¿cómo no va a quedar? Es lo que nosotros nos decimos, ¿cómo eso se puede perder? ¿Viste? Entonces cuando yo veo como es la película La Misión, digo, que para mí tiene un final tramposo. Porque bueno, no sé, tramposo, digo, un final que a mí no me cierra. Porque el final de La Misión termina con un indiecito que toma un violín, después se destruyen todos los pueblos, bueno, todo lo que pasó ahí, la destrucción total de los pueblos, queda todo, y el indiecito toma su violín, se sube a una canoa y se mete en la selva. Y eso no fue lo que pasó. Dando a entender de Que el guaraní volvió a la selva. Claro, que volvió a ese ¿Viste? lugar. Y eso no fue lo que pasó. ¿Qué pasó con el guaraní? El guaraní se integró a todos los lugares importantes de la colonia. Montevideo, Santa Fe, Buenos Aires, todo, Córdoba. En todos lados los guaraníes eran requeridos porque eran hombres formados en la industria, formados en la música, formados en la lucha. Los ejércitos guaraníes fueron reclamados durante todas las peleas que hubieron en esa época, ya sea en Montevideo contra los portugueses, en todos lugares los guaraníes prestaron servicio ¿cómo es? En Furro hay un capítulo muy importante que dice aporte de los guaraníes a la patria argentina. Allí comienza, desde la batalla de Bororé, en 1640, por ahí, donde los guaraníes con su fuerza militar y naval detienen la invasión de los portugueses. Claro. Y allí se para. De allí los portugueses no avanzan más. Con lo cual podemos decir que los guaraníes fueron los primeros gendarmes que custodiaron la línea divisoria de España y Portugal, lo que hoy sería Argentina y Brasil. ¿Viste? Julio, trajiste la guitarra vos. Yo conociéndote, entiendo que cuando vos ya traes la guitarra es porque vos ya venís pensando compartir algo, digamos. No, Julio es muy reflexivo. Entonces, yo hago volar una guitarra por ahora para acá. Fíjate, sí, creo que estaba medio afinada. A ver. Anda por ahí. Bastante bien esta. ¿Qué andabas con ganas de cantar? ¿Qué amaneciste con ganas de cantar? ¿Qué andabas pensando? A ver si... Ya que estamos en tema. Va a cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tiempos ya atrás. Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de niño paz. Va a cambiar el norte, está sacando agua y ya van 3 días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los boyajú. Va a cambiar el tiempo. Me acuerdo, decía la abuela, esa tarde que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa, aquí está su avío. Le dice una gallina, matambre, chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos. Y aunque el viaje es largo, pienso, ha de alcanzar. No olvide su abrigo, que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar. Vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros, sepa ser creyente. Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta,
venciendo el mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar, se lo dio su gente, su pago querido, y en su sangre en joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo, que se da sin vueltas, del que abre la puerta y ofrece su pan. Avío del alma, hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre lleva una riqueza, recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria, tendrán que volver. Sepa que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, y para el que quise siempre lo mejor. Ese será el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. ¡Wow! Bueno, ahí está. Julio, la verdad que te agradecemos mucho que estés acá. Que siempre estés. Porque te prestás y siempre con respeto, obviamente, porque nosotros sabemos quién sos, sabemos cómo sos, sabemos el respeto con el que haces las cosas. Pero tenés un entusiasmo a prueba de balas que hace que le des bola a un guricito que esté arrancando y que te dice, no sé, necesito que venga a cantar un acto de la escuela o que venga un streaming, que venga... Vos estás... ¿De dónde te viene, Julio, este modo? Mira, yo siempre digo que yo no empecé esto, empecé a los 27 años a cantar con compromiso, digamos. Nunca pensé que iba a ser un músico popular. No estaba mi intención en ningún momento. Yo me fui a La Plata a estudiar administración de empresas. Gracias a Dios salí de ahí porque era un espacio muy difícil en aquella época, arrancaban los años 70. Pero me encontré con una frase del padre Julián, una canción que habla del hombre que te debo mi país. Y cuando escuché esa frase, lo escuché de Julián cantando para un grupo de muchachos, yo no lo conocía al padre porque no era de la iglesia yo. Siempre digo que Julián nos buscó a nosotros afuera y no es que nosotros hayamos ido a la iglesia. Ese es otro mérito de Julián, porque él introdujo la música popular a la iglesia. Y allí entramos nosotros, los vagos, a componer música. Ahí se fueron arrimando. Claro, nos fue arrimando. Y bueno, allí estaba esa frase que yo me dije, bueno, en aquella época, insisto, hay que ubicarse en los años 70, la juventud estaba llamada a participar, y bueno, yo dije, para mí una forma de participar es esta de comprometerme con la realidad de mi gente y de mi pueblo. Entonces siempre digo, no arranqué esto pensando en la fama ni en la plata, arranqué como una militancia, como un servicio a mi pueblo. Es lo que yo quería hacer. Fíjate que toda la primera etapa con el padre Julián y los hijos del país, nosotros no cobrábamos para cantar. Yo no vendo, señores, lo que siento y no presto ni alquilo mi verdad. La verdad es del pueblo, yo les miento y les robo y cobro por.
Además, no me achico, ni me agacho, ni ante patrones, ni más. En mi pago es la ley del hombre macho aguantarse. Es el cierre de un avío del alma que nos queda marcado a nosotros. Y lo último, Julio, para despedirte, ese hombre que sentías que le debías al país, ya pagó todo. Pero larga vida, a Julio Tomás Cáceres. Gracias. Gracias a ustedes y los felicito por este espacio que están, pienso que creando. Así que ojalá que sea de larga vida y que en beneficio de nuestra cultura y sobre todo de nuestro pueblo. Gracias. Qué lindo. Nosotros seguimos en pleno streaming acá. Vamos a hacer una pequeña pausita. Después tenemos un juego para Lidia y Julio, que en otra oportunidad lo vamos a hacer. Tenemos un juego. Vamos a hacer un cortecito. A ver si se animan. Tenemos un juego para ver esta relación. ¿Se vale? ¿Vale? ¿Se animan? No sé. Bueno, hacemos una pausa. Mucho antes de partir, lucero que enamoraba como miel de Camoatí. Sus padres de la poesía, de mi canto y mi sentir, de florido castellano y orgulloso guaraní. Nada cambiará, Salvador, yo te esperaré para andar trasnochando juntos de reja en reja, Murucuyá. Nada cambiará, Salvador, hoy tu canto es inmortal. Tu pueblo te abraza y en la bailanta te esperará. Cansado de andar, triste por la vida, vuelvo en pos del ser, de tiempos dichosos, a hipotante mujer preferida. Me perdones, cuál perdona Dios. Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores nos dieron mil sinsabores, turbando nuestro existir. Sonríe y verás la vida con desbordante alegría, y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir. Vuelvo a tu reja, mi bien, tan solo por decirte que mi canción afluye de mis labios con frenesí. Canción hecha palabra que el corazón siente por ti. Te quiero con el alma, bella mujer, y anhelo que contigo pueda gozar de la dicha infinita de tu besar, de tu tierna mirada, de tu querer. Este canto sentido que naciera por ti, te ha de recordar el amor sin par que ayer te ofrecí. Ves a través del tiempo, yo nunca te olvidé y no he de negar que te supe amar cual nadie tal vez, pero no pensé cual un inconsciente yo te abandoné, más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, mas ya no te hallé. En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás me perdonaré. Nada cambiará, Salvador, yo te esperaré para andar trasnochando juntos de reja en reja, Murucuyá. Nada cambiará, Salvador, hoy tu canto es inmortal, tu pueblo te abraza y en la bailanta Creo que esto que va a suceder ahora en Cubo, en Chamamé por Cubo, en Cubo Contenidos,
es algo que yo no sé si sucedió muchas veces, de tener delante del micrófono compartiendo a Lidia Pascua, que es la familia Imaguaré La total. compañera, ¿no? ¿Cómo está Lidia? Muy bien. ¿Bien? Bueno, la trajimos a Lidia acá porque Julio hablaba de muchas memorias, muchos recuerdos, y muchos de esos recuerdos son compartidos con Lidia. Entonces hicimos un pequeño juego que va a ser un juego de preguntas y respuestas que en la pausa ya han respondido. ¿Qué hicimos? Hicimos Julio Cáceres por Lidia y Lidia por Julio Cáceres. ¿Cuánto sabe Julio de Lidia y cuánto sabe Lidia de Julio? No es concluyente esto, les decimos, quédense tranquilos que no pretende abarcar toda la vida. Pero tenemos algunas preguntas y primero vamos a arrancar con Julio porque Julio dijo, yo voy a responder sin escribir. Se acuerda de todo. Pero Lidia, como buena mujer, Organiza. anotó todo. Hizo la tarea. y anotó. Aparte que ella siempre le anota todo. Ahí está. Claro. Ahí está. Entonces, las preguntas son las siguientes. Le preguntamos a Julio ya ahora. Bien. ¿En qué año se conocieron? A ver. Pienso que la decía allá por el 60 y pico, 64, 65. Yo estaba en tercer año y ella venía para comenzar el secundario y allí nos conocimos. A mí cuando... Esto está chequeado. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuánto? 68. 60. Ah, ¿viste? Me pasé, ¿Eh? bueno, claro. Él estaba en quinto y vos estabas en tercero por ahí. Primer año. Estaba empezando la primaria y en la secundaria y te echó el ojo ahí. ¿Y ahí ya empezaron a salir? Más o menos. Empezaron la charla. Vamos con otra pregunta. A ver. Esto es... Lidia responde cuál es la comida favorita de Julio. ¿Cuál es la comida favorita de Julio Cáceres? ¿Cuál es tu comida, Julio, favorita? La mía puede ser asado. ¿Qué respondió Lidia? Asado. Bueno, otra pregunta es, ¿en qué momento del día es preferible no hablarle a Julio? Hay un momento del día que decir, dale su espacio. ¿Hay un momento, Julio? ¿Para mí? Sí. Bueno, sí, puede ser cuando estoy escribiendo. Ah, es buena Que esa. Es buena esa. Estoy evadido de otra realidad. ¿Y la respuesta de Lidia? Y Lidia puso cuando ensaya o está escribiendo. 10 de 10, Lidia. 10 de 10. Qué bárbaro. Si a mí me preguntan ¿en qué momento le habla a Luis? Cuando recién se levanta. Lo mío es lo menos creativo que hay, digamos. Bueno, vamos con otra. ¿Cuál es el tema favorito, la canción favorita del repertorio de Imaguaré de Lidia? Mira, creo que puede ser Madre de Ternura. No, puede ser que no estaba. Capaz que era... Del repertorio. Claro, de bueno, Imaguaré. ¿pero lo dijo? Porque vamos antes de eso. ¿Cuál es la polca favorita de Lidia, por ejemplo? ¿Polka? Ahí está más difícil, ¿eh? ¿Una polca favorita de Lidia? Bueno, Lidia sí tiene una polka que cantaba su papá, Sí. que es Virginia. Otra vez le pegó. Le pegó. Claro, tenemos ahí. Le pegó. Yo Está tengo- Virginia chequeado. Polka. En la familia tengo yo canciones que hablan del abuelo, de mi abuelo Julio, que cantaba él. Y después tengo una canción que me pidió mi padre que la cantara siempre, que es Siete Higueras. Y la canción que cantamos porque le gustaba al papá de Lidia, que es Virginia. Virginia. Última pregunta. Lidia tiene un soneto tuyo que es uno de sus favoritos. ¿Sabes cuál soneto que escribiste vos puede ser el favorito de Lidia? Estoy medio perdido, pero hay uno que yo le escribí cuando volvimos de Europa. Y bueno, que fue el primero que escribí, el primero que acomodé como soneto, 14 versos, 2 cuartetas, 2 tercetos. Regresábamos de Europa y veníamos en un colectivo, no voy a decir la marca para no hacer propaganda. Y yo me puse a escribir allí. Y en el colectivo terminé el soneto. Y, bueno, era para ella. O sea, habla de un montón habla de la vida, ¿viste? Pero finalmente termina siendo dedicado para ti.
Dice, el que escribió El regreso de Europa, año 2018. ¡Excelente! ¡Qué equipo! Bueno, les agradecemos mucho. Es un, que se haya... Sí. Les damos... Están ampliamente aprobados los dos. Les agradecemos mucho la presencia predisposición. en este chamamé por Cubo. Y bueno, Ahora, sácame una duda. ¿Qué significa ese título? chamamé Cubo. ¿Al cubo mucho? No. En realidad Cubo es justamente este espacio que genera los contenidos. Es un espacio digital, un canal digital de streaming en YouTube, digamos. Y de paso le podemos decir a la gente, está en YouTube, Cubo, y está no en Spotify, sino en Instagram. Nene, Cubo estoy mezclando todas las Contenidos. cuentas. Cubo Contenidos. Cubo Contenido en Cubo se Instagram. llama El espacio. espacio, el canal. la marca. Y dentro de eso está Chamamé por Cubo, que es este especial. ¿Vuelvo a ser ignorante? ¿A qué alude el Tenía que ser corto y pegadizo. Ah. El cubo. Abrí la cabeza, salí del cubo. Ahí está. Ahí está. Ese es el Es bueno responsable. enterarse de... Bueno. Es bueno enterarse de lo que hacen los muchachos. Cierto. Bueno, les agradecemos mucho a los dos este Bueno, tiempo. muchas gracias. Gracias. Bueno. Qué lindo. Que sigan disfrutando. Gracias. Hacemos a usted. una pequeña pausita y seguimos con este especial de chamamé. ¿Te parece, Luli? Chamamé por Cubo. Soy el viento que devora la maraña, sol ardiente desgarrando el Paraná. Y es un grito de mi selva milenaria, el rugido de mi sangre. Montarás, soy quebracho de la tierra colorada. Me derrumbo en la piel del litoral. Soy bramido que se crispa en las cascadas y se enrosca en la melena del yerbal. Yo soy cobre de la rosa que forjara con su empuje el majestuoso Paraná. Lanza y fuego que brotara de la tierra, garra rica del indomito jaguar. Bajo un cielo alucinante de pulgores se levanta el ronco son de mi cantar. Y es gemido de mi raza luchadora, convertida en roja sangre montará. Soy quebracho de la tierra colorada, me derrumbo en la piel del litoral. Soy bramido que se crispa en las cascadas y se enrosca en la melena del yerbal. Yo soy cobre de la raza que forjara con su empuje el majestuoso Paraná. Lanza y fuego que brotara de la tierra, garra arisca del indomito jaguar. Bajo un cielo alucinante de pulgores se levanta el ronco son de mi cantar. Y es gemido de mi raza luchadora, convertida en roja sangre montará. En este especial de chamamé, aquí en Cubo Contenidos, que dicho sea de paso, los que nos están mirando en Instagram, les decimos que no dejen de buscar
todo este momento, este especial completo a través de YouTube, que es el canal de contenidos del Exacto, streaming, donde ¿no? bueno, vamos a interactuar, vamos a saber qué piensa el público también de algunas cosas que iremos tirando en la mesa y el público puede contestar lo que le parece, ¿no? Me parece muy bien. Nosotros tenemos, para otro momento, 3 tarjetas. No se ven un poco ahí, voy a decir. Tengo 3 tarjetas. Tarjeta roja, tarjeta verde y tarjeta amarilla, que en algún momento de la transmisión lo vamos a usar. ¿Capaz entre nosotros o no? Si yo ya le saqué una roja a Luli antes de empezar Perdón, chicos. el streaming, pero después les cuento. Ahora lo que vamos a hablar de esta fiesta del chamamé, que es la 34ª fiesta del chamamé, 20ª del Mercosur, 4ª celebración mundial. Es larguísimo el título, pero tiene que ver con instancias que costaron mucho de trabajo técnico para que nuestra fiesta sea declarada, en el caso de la fiesta del Mercosur, representativo del Mercosur, y luego del chamamé como elemento, como patrimonio. ¿Qué significa eso de que la fiesta represente al Mercosur? Representa para la fiesta un compromiso como política de Estado de mantener una fiesta, darle un espacio y que también dentro de la fiesta haya espacio para ese Mercosur. Por eso vemos a artistas de otros países. Que por ahí la gente a veces también se pregunta, ¿no? Siempre hay como una cuestión protocolar en la fiesta de decir 34ª fiesta. Y la gente como que escucha, pero no está oyendo, digamos, como con atención. Y después por ahí sucede que suben artistas y dice, bueno, pero y este es de Brasil. Y en realidad tiene que ver con eso que hablábamos también, de esta hermandad, ¿no? De todo este territorio donde las fronteras, si se quiere, Claro. entre comillas, es solo una cuestión de límites geográficos, pero que en realidad nos hermana una manera de ser. Claro. Como muchas veces pasa, las leyes, las declaratorias van detrás de lo que naturalmente sucede a nivel social. ¿No? Una ley muchas veces surge a través para corregir o para apuntalar un comportamiento. En el caso de las leyes de patrimonio, lo que están haciendo es visibilizar algo que, como dice Luli, ya está sucediendo. Está pasando. Hace años que sucede, quizás desde antes de que estos géneros musicales tengan estos nombres que estamos hoy levantando, ¿no? Pero nosotros queríamos traer algo más puntual, que tiene que ver, Luli lo dijo en otro momento, los correntinos nos sentimos, por fervor, por amor, nos sentimos el ombligo del chamamé, ¿viste? Que acá sale, todo No, sale dueña acá. nomás te dio. Y la fiesta nos va mostrando de que hay un fervor y una pasión que se vive en otros lugares. Y para muestra, tenemos un caso muy particular. Y vamos a conectarnos ahora con un amigo nuestro que se llama Jorge Rodríguez. Él es chamamecero. Le voy a preguntar si es chamamecero o no. Que lo diga él. Que lo diga él. Pero nació en una ciudad hermosa que se llama Panambí, en Río Grande do Sul. ¿Sí? Y no sé si ya nos está escuchando Jorge. Queremos saludarlo. Sí, ahí lo vemos. Jorge. Hola. ¿Cómo te va? Bienvenido. Cuando vete. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Un gusto, un placer. tenemos la suerte, nosotros y ustedes que están escuchando esto, que Jorge habla español perfectamente. Perfecto, mejor que nosotros, te digo. Sí. Y la pregunta es esa. Primera pregunta, Jorge Rodríguez, músico, ¿desde qué edad sos músico vos, Jorge? Desde los 7 años. 7 años, mira, igual que Julio Cáceres más o menos. 7 años. ¿Y por qué llega la música a vos ahí, hablando de Panambí? ¿Qué música se escuchaba en Panambí para que vos decidas ser músico? Mi pueblo fue una colonia alemana por un buen tiempo. Es muy tradicional acá. Los coros de voces, las bandas así, estilo alemana, digamos, de soplo metálico y todo. Y en la región, afuera de Panambí, digamos, estamos en lo que es la región misionera, la antigua región misionera de Brasil. Y con eso también llega mucha música de Argentina, de Paraguay, algo de centro de Brasil. Entonces, como que todo influye de alguna manera. Claro, pero en tu casa no, por ejemplo, esta música misionera que vos hablás del sur de Brasil, en tu casa no se escuchaba. ¿Qué se escuchaba en tu casa como para que vos digas? ¿Cuál era la banda Quiero sonora, ser digamos, músico, de tu digamos? infancia?
Y la verdad que las primeras músicas que escuché, me acuerdo que era la música caipira, del centro del país. ¿Y qué es la Llegaba música? más fuerte, digamos, que la música misionera, debido también a lo que escuchaban mis padres y mis abuelos, digamos. ¿Qué es la música caipira? ¿Qué significa la palabra caipira? Caipira es del campo, digamos, como campiriño, campesino también, una forma de decirlo. Y es una música que se generó en el interior del estado de San Paulo, algo de Goiás, Minas Gerais, y Mato Grosso del Sur también fue muy importante para el desarrollo de esa música, y que en la década del 50 y del 60 ya tenía un buen espacio en las radios nacionales, digamos. O sea que era una música popular. Y para que la gente que está escuchando ahora se haga una idea rítmica de la caipira, ¿a qué se parece una caipira? Y caipira es un género musical en realidad que tiene diversos ritmos, como el pagode, por ejemplo. Ah, el pagode es caipira también. Claro, La raíz. el original sí, después sí se relacionó con el samba, digamos, en la gran ciudad. Ujú. Primero porque la música caipira es una música del interior, del campo. Y ahí está cachira, está el chamamé también, está rasqueado debido a la influencia de Mato Grosso del Sur. Y hay diversos ritmos en realidad, dependiendo la zona, algunos son más fuertes que otros. O sea que, por ejemplo, caipira es una manera de denominar lo que acá podría ser música popular o música folclórica, suponete. Claro, es una música folclórica de una región. Es lo que después llevó a la creación de la música sertaneja, digamos. Jorge, Y sí, tiene una de las principales vertientes, por ejemplo, de la música caipira son las fiestas a los reyes. los reyes de Portugal, digamos. Claro, y que se llamaban, o sea, hasta hoy sigue esa tradición que se llama Terno de Reis. Y es una tradición que se celebra desde acá del sur de Brasil hasta el centro del país y noroeste del país. Y de ahí está la principal vertiente sonora de esa música caipira, esos dúos, las melodías, todo eso. Y esos dúos, los dúos de la caipira, por ejemplo, ¿son esos dúos en terceras como los dúos que le escuchamos, por ejemplo, nosotros a los hijos de los barrios, así? Sí, muy parecido, ¿no? Son todos así y tienen también ese elemento de que en un momento las voces se cruzan y cambian el intervalo de la melodía, digamos, de una tercera a una sexta, por ejemplo. Eso es esa manera de cantar. Está en Paraguay, está en el litoral de Argentina y en el centro de Brasil, muy fuerte. Genial. O sea, Más fuerte que Río Grande, por ejemplo. Claro. Jorge, todo esto vos lo pusiste en palabras, lo estudiaste a lo largo de tu vida, pero hay un momento en que de escuchar esa música caipira que escuchaban tus viejos, vos empezaste a escuchar un género que te traía más hacia Argentina, pero que era algo que tus viejos no escuchaban, ¿no? ¿Cómo llega el chamamé a tu entorno y cómo llegas con tanta profundidad y tanta fuerza después que vos hoy, te puedo preguntar, ¿vos sos chamamecero? Abrí mi pecho y mirá. Toma. Claro, tremendo. Para tu lomo, Luis. Claro, directamente. Pero ¿cuándo empezó esa fuerza? O sea, ¿cuándo vos internalizaste el chamamé y dijiste, no, el chamamé es, para mí, es mi latido vital el chamamé, digamos? Y porque ahí vos te separás un poco de lo que escuchaban tus viejos y demás. Claro, a lo que me dedico sí, pero volviendo a lo que como que no escuchaban, como que mis padres no escuchaban esa música. Yo hoy lo que interpreto es que ya se escuchaba algo relacionado a esa sonoridad que tiene el chamamé y esa poesía que tiene el chamamé. Y debido a escuchar eso me identifiqué más tarde, digamos. Y también porque estaba el chamamé ya en esa música caipira que llegó hasta mí, digamos. ¿Y qué chamameceros sonaban en esa música caipira que era parte de esa nación chamamecera del sur de Brasil? ¿Cuáles eran los chamameceros
¿Eran brasileros todos o ya había brasileros argentinos? ¿Cómo era eso? Y en la música caipira la mayoría son brasileros y tenían colaboraciones de músicos paraguayos principalmente. Por ejemplo, un grupo de Paraguay que todos vinieron a vivir a Brasil y trabajaron en la mayoría de las producciones de la década del 80 y 90 de los grandes dúos. Es del grupo Los Castillos, que había un acordeonista que se llamaba Vicente Castillo. Entonces en esa música de dúos, por ejemplo, como Millonario y José Rico, que por ahí no se decían chamameceros y no se pensaba eso acerca de ellos, digamos, ya se escuchaba polka, chamamé, guaraña, arpa y acordeón Ya estaba. a dúo, todo Estaba eso. todo. Entonces los principales dúos fueron Tonico y Tinoco y Millonario y José Rico. Y de acá del sur de Brasil lo que más se escuchaba era Teixeirinha y Ju de Freitas. Son cantores antiguos ya, todos fallecidos, pero que también cantaban chamamé. Aparte, Teixeirinha es el artista de Río Grande que tiene el primer registro de chamamé, digamos, la primera grabación. Vos sos tan ñoño que vas a saber en qué año era eso, digamos. En 1959. Ah. Tu hermano del otro lado. Sí. Sí, el chamamé se llama Ida y Vuelta. Mira vos. No sé si en el disco está figurado como chamamé. No sé qué ritmo habrán puesto. No sé ni si ponían en la época, digamos. Che, Jorge, Pero es un chamamé. hubo un momento que vos te pusiste fiebre del chamamé. Fiebre en tu casa, digamos, en modo, por ejemplo, que tu viejo no entendía nada, que llegaba a la fiesta nacional del chamamé. Y vos te desaparecías de tu casa. Y vos te quedabas solo la noche, a oscura la noche, la casa, tu viejo se iban a dormir y vos Sí. estabas en modo festival del chamamé. ¿Cuándo arrancó eso? ¿Y te quedabas Sí. mirando la tele toda la noche? Claro. Mi relación directa, digamos, con el chamamé, la presentación al género musical, digamos, formal, fue de unos 5 años que ya estudiaba acordeón. Mi maestra, yo tenía una maestra, apareció con una partitura de kilómetro 11. Y que yo me acuerdo desde el primer momento que escucho la palabra chamamé. Yo tenía 10 años de edad y de ahí empecé a buscar más música acerca del género y de artistas, pero formalmente fue más tarde cuando ingresé a una banda, a un conjunto de una cantora de acá que se llama Mariana Márquez y que también ya tenía buena relación con la música chamamecera. Aparte, nuestra producción musical en esa época era Luis Carlos Borges. Entonces no es que ahí empiezo con el chamamé, es como que ahí entiendo lo que ya estaba haciendo y por qué estaba haciendo eso. Ahí va. ¿Y qué te respondiste cuando dijiste, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál fue tu respuesta? Y en realidad hasta hoy no tengo una respuesta concreta. Por un tiempo pensé que era que me gustaba nomás y porque me parecía una música más interesante que la música que escuchaba acá. Y más tarde, estudiando la historia de mi lugar, de mi región y también de la región del litoral argentino, de la formación musical del centro del país, también ahí uno empieza a mirar de otra forma, yendo más por la parte histórica, digamos, que también habrá influenciado de alguna manera. Claro, ya empezaste a entender de que esto capaz que no es que te gusta, sino que estuvo en vos siempre. Claro, para como mí el mejor una memoria, concepto sería la memoria de la sangre, como decía Julián Cini. El tipo te maneja todos los conceptos. Escuchá, hablando de esas memorias, porque le contamos a la gente que llegó ese punto en que Jorge se preparaba su cimarrón, no porque él ya toma mate. Ahí ya tomaba mate argentino. Viene corriendo. Ahí ya toma mate argentino, Y ya. busca hierba. Claro, ya toma mate argentino él. Y se armaba su mate, fiesta del chamamé y el tipo toda la noche completo. Religiosamente. Pero esto sucede, te quiero llevar a esa memoria que tenés con tu mamá. ¿Dónde se crió tu mamá? ¿No es cierto? ¿En qué lugar del campo? ¿Qué hacían tus abuelos? ¿Qué se escuchaba ahí? ¿Y qué conexión hubo con esa música, con un chamamé o con una sonoridad que vos, como decís,
de una sonoridad que es parte de nuestra memoria, que se puede llamar chamamé rasqueado, se puede llamar lo que sea. Pero contame eso, ¿qué pasó? Que fue muy loco, ¿te acordás? Porque por ahí me dice, no me acuerdo de qué estamos hablando. No, y también está esa cuestión de mis padres, principalmente de mi mamá. Mis padres nacieron en el interior de un pueblo que se llama Palmeira de las Misiones. Hoy uno de los lugares que nació mi padre ya es otro pueblo, pero en esa época pertenecía a Palmeira. Y que fue un pueblo, fue una reducción jesuítica del primer momento de los jesuitas en Río Grande. Y la principal actividad de mis abuelos era plantar hierba y producir comida para ellos, digamos. Mi abuelo, el papá de mi mamá, por ejemplo, nunca compró yerba mate, sino que él producía su propia hierba, y además de otras producciones. Y todos ellos vivieron, mi mamá, mis tíos, como que estuvieron hasta los 20, 25 años en el interior viviendo en las chacras. Viviendo en la chacra, trabajando la tierra y tareferos, yerbateros, digamos. Tareferos, sí, tareferos, ganaderos también, boyeros, digamos. Y en esa época era todo acá, en esa región de Río Grande, era todo muy remoto, era bien interior. Y el interior era interior, digamos. Claro, no había televisión. Mi abuelo tenía un radio nomás, que agarraba algo de radio argentina y algo de radio del centro del país. Entonces, o escuchaba música argentina, que seguramente sonaba mucho chamamé en esa época, y escuchaba la música gaitira, que también ya traía esa sonoridad y esa poesía en portugués, esa temática, digamos. Y ya una música con toda esa influencia de los conjuntos paraguayos que habían venido a vivir en Brasil. Y de ahí, de esa época, es la relación que puedo tener con ese gusto al chamamé de la parte de mi mamá. Ella Claro. escucha algunos temas, nunca olvidé varias veces que escuchaba temas, yo estaba escuchando chamamé. Claro, eso español, contame. chamamé Esa vez que estaba escuchando, vos estabas escuchando un chamamé y tu mamá chamamé. se acercó. Y ella se acordaba de su lugar y de su infancia. No entendía nada de lo que decía la letra, por ahí eran chamamés instrumentales de Argentina, pero ella decía que esa música te hacía volver a esa época. Esa memoria. Más que la música de Río Grande. Principalmente con músicas de Hueda Chávez, del Chango Espaciú. Y fíjate, estamos hablando de dos artistas nacidos en los yerbatales. Exactamente. Claro. Fíjate cómo una música guarda la memoria de un espacio y cómo un espacio a miles de kilómetros se puede volver a plasmar. Cuando vos les dijiste, ¿quién es? ¿Te acuerdas que vos me contaste esta anécdota que dijiste? Tu mamá te pregunta, ¿quién está tocando esto? Vos estabas escuchando el Chango Espaciuc. Estaba escuchando Tierra Colorada y ella me preguntó quién era, de qué todo, y me dijo que esa música le hacía acordar a los yerbales de mi abuelo. Le llevaba a esa época y bueno, pasó con otros chamamés, otras cosas también. Ella, no me acuerdo qué tema era, una vez me dijo que cuando yo escuchaba estas músicas ella tenía la impresión que era como que Dios intentaba comunicarse con nosotros a través de esa sonoridad. Brutísimo. Impresionante. Impresionante porque de bajar, digamos, a algo que no tiene ni nombre para ella, digamos. De no entender palabras en español o de ni siquiera saber si es chamamé o no es chamamé. Jorge, vos ya Ni estás... sabía que era chamamé en realidad. Claro. Ellos no tenían esa idea, digamos. Yo les presenté, entre comillas, el chamamé formalmente. Algo que te habían escuchado hace. Yo quiero preguntarte, para primero agradecerte un montón que estés compartiendo con nosotros en Cubo, pero nosotros tenemos 3 tarjetas acá y yo te voy a invitar, vamos a jugar con las tarjetas con vos. Porque vos sos un gran conocedor de la fiesta del chamamé, entonces quiero que juguemos a qué chamamé Jorge Rodríguez
Porque vos te escuchás todas las fiestas y ahora la vas a ver seguramente desde tu casa. Y viene a Corrientes en la fiesta y Pero, está no, acá. pero este año no va a venir. Este año no, pero, Este año, ¿no? Pero conoce, suele venir. conoce el No, no, repertorio de la fiesta. ¿A qué tema de la fiesta del chamamé le pondríamos ya una tarjeta roja para decirle, ya está bien, ya está hasta acá? Hasta acá llegó mi amor. Estancia San Blas. Es una buena... Hola. No hay nada en contra del tema. Vos, Puerto Tirol, son hermosos temas, pero... Le damos hay que buscar vacaciones. otras Me cosas, sacó. Listo. Tarjeta roja. ¿A qué tema, a qué temática le podríamos poner una tarjeta amarilla, algo de precaución? Un chaque. ¿A qué estilo o no sé? Tarjeta amarilla. No sé si a un estilo, sino a una idea de que el chamamé, que esa cultura, es de un lugar que esté relacionado a límites políticos y no a una región que comparte muchas vertientes históricas. Hay que ampliar la mirada. Nosotros no tocamos el chamamé solo porque escuchamos la música de Corrientes y ahí empezamos a tocar chamamé, sino que ya hay muchas cosas de mucho tiempo que están muy relacionadas con la cultura de Corrientes, con la formación musical de Corrientes, que también están acá y por eso tocamos esa música. Antes de que Corrientes se llame Corrientes, antes de que... Exacto. Por supuesto, antes de que exista todo esto. Genial. Amarilla a los límites fronterizos. Veras. Como decimos acá, a un paisismo, que quede en el barrio, ¿no? Ah, ahí está. Amarilla a esto, ¿no? A cerrarnos. Y tarjeta verde. Una tarjeta verde podría ser como, por ejemplo, que le paremos la oreja a algún grupo. Yo miré la grilla de propuestas de Brasil y acá entre vos y yo, Jorge, yo no conozco a ninguno de los que viene este año. Pero nos decís a quién tenemos que parar la oreja para escuchar. Tarjeta verde, ¿a qué propuesta? Primero, en relación a la fiesta del chamamé, con lo que vi de la grilla, estoy muy feliz que hay nombres nuevos que nunca estuvieron en la fiesta del chamamé. Y uno de los que más me encanta es Tirisca Greco. Estoy muy feliz que él va a estar en la fiesta del chamamé, porque él hoy, en nuestra música nativista, que es un género de acá, la tradicional y la nativa, digamos, él es nuestro mayor referente hoy, el más universal de todo, sin que no tiene ningún prejuicio en su música ni nada de eso. Y aparte es de Uruguayana, es de la frontera, toca mucho chamamé, es muy urbano, su música muy urbana, y él tiene también una pesquisa, una búsqueda relacionada a un ritmo que se llama compaso taipero, que es de esa región, según él, es de esa región porque dice tiene muchos arrozales, o sea, las taipas del arroz. Claro. ¿Verdad? Y para mí es un ritmo más que viene de esa vertiente del chamamé, como el gualambao, la polca, todo eso. Chamamé con otra cadencia. Y él tiene un trabajo muy importante relacionado a eso. Por ahí un ritmo de nuestro que esté bien relacionado al chamamé, más allá de que se toque el chamamé de acá. O Es sea un que capo. a poner atención, ahora cuando actúe, tenemos la tarjeta verde. ¿Qué día? Porque Jorge es tan ñoño que ya sabe qué día está. ¿Qué día está? Decime de vuelta. No, ahora no me acuerdo bien, creo que el 23. Creo, y capaz que ya es Creo que el cierto, ¿eh? 23. Ahí está. Y decime de vuelta el nombre. Tirisca Greco. Tirisca Ese artista que escuchamos viajando a Mato Grosso. A ver, Ahí está. me Bueno, gustó, pero- les contamos a Jorge, es un gran amigo que fue vital para que Chamamecero, el documental Chamamecero, Nuestra Manera de Ser, pueda preguntar sobre esa nación chamamecera. Jorge fue el anfitrión, Jorge nos llevó a Brasil, Jorge nos compartió los artistas, nos compartió la historia, nos contactó con un montón de gente y hasta compartimos ese fanatismo en la ruta de compartirnos música. Es lo que escuchamos ahí. Jorge, te agradecemos mucho que estés con nosotros en Cubo. Lamentamos que este año no estés en vivo acá, pero bueno, a juntar ganas para que la edición próxima esté no solo acá con una conservadora,
sino en el escenario. Tremendo. Yo voy a poner tarjeta verde y para que la gente que está mirando el contenido lo busque en redes a Jorge Rodríguez. Es impresionante el acordeón de Jorge, así que yo pongo tarjeta verde. Y todo su conocimiento, que no es solo sube y toca, sino que hay todo un trabajo de buscar, de estudiar y de respetar, ¿no? Que eso es algo muy admirable de Jorge, así que le agradecemos y a la gente le invitamos que vaya, que pase por su perfil y pueda escuchar su música. Decime, Jorge, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En qué canales? ¿En qué plataformas? En Instagram, Facebook y YouTube, Jorge Rodríguez Acordeón. Genial. Jorge Rodríguez con S. Con S. Sí, Me encantó. con S. Jorge, te mandamos un abrazo acá, en los tres que estamos en la mesa. Muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta para hablar un poco de esa cultura que nos identifica y que es más antigua que un país sin límite político. Es de verdad un avivo del alma, ¿no? Por supuesto que sí. Es como que algunas cosas como que se vuelven a su lugar, se acomodan de vuelta, la frontera como que tiene ese trabajo de unir algo que por ahí se apartó, que alguien apartó porque ni conocía esto. Claro. En realidad. Yo me acuerdo. El sur de Brasil, no solo la cultura de hoy, digamos, sino que toda la historia está mucho más relacionada con la historia del Imperio Español y más tarde Argentina, Uruguay, que con el resto del país. Con la parte norte de Brasil no tenemos ninguna relación y con el nordeste no hay muchas conexiones culturales ni históricas, de hechos históricos, digamos. Qué capo que es este tipo. Y bueno, te mando un abrazo, Jorge. No te queremos demorar más con esto. Le decimos a la gente Jorge Rodríguez en el acordeón y la gratitud a nuestro querido amigo Jorge. Gracias Jorge. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo y por la búsqueda de mostrar también algo que por ahí la gente no lo sabe. Bueno, genial. Bueno, nosotros estamos como poniéndole un moñito a este espacio, a esta primera edición, primer envío de Chamamé por Cubo. Pilar, ¿te jugaste con las tortas asadas? ¿Vos te vas todas las noches a la fiesta o no? Sí. ¿En serio? Sí o sí. ¿Sí o sí? Asistencia Sí. perfecta. ¿Con quién vas, Con toda mi familia. ¿Sí? ¿Quién se encarga de leer a todo? Yo. Sí o si no, no nos dejan pasar. Entonces, figurita va por delante. Portación de la todo. Cualquier cosa que necesites vos, Ahí está. la Pilarcita. Mete Pilar. Yo me encargo de las bebidas, por ejemplo, que cambiar del envase de vidrio al plástico. Sí o sí. ¿Y qué estaba en vidrio y pasa a plástico, por ejemplo? Coca. Bueno, entonces nos vemos. No, en la y los fiesta. otros llevan vino blanco, cerveza. Y todo a plástico. completo. Todo pasa a plástico. Exacto. Bueno. Hay que cuidarnos también, Bueno, chicos. Les contamos a la gente que nosotros estamos como adelantándonos, anticipándonos, pretendemos que este contenido de Cubo sea como una previa de la fiesta, ¿sí? O sea que lo que va a suceder desde este estreno en adelante ya es la fiesta misma y muy probablemente en el transcurso, en uno de esos días, también surja un encuentro más de Pilar, de Luli, de Cubo, para todos ustedes, para escucharlos ya un poco a ustedes, para charlar sobre la grilla, para charlar lo que ya nos está gustando. Las tarjetitas también. Así trivia, que, chamamecera que va Sí. a haber. Así que bueno, a prepararse con todo para este espacio. Que bueno, que la idea es compartirnos. Así que contenta, gracias a los dos maestros que admiro muchísimo. Y nos vamos a encontrar. nos encontramos. Gracias a Gustavo, gracias a Mayrita, gracias a Nico, gracias también a Pablito, a todo el equipo de Cubo. Nos encontramos en la... Sobraron las tortas para la próxima. Y bueno, hay que guardar. Y yo llevo estas tortas y voy a llevarles a todos. Ahí está, Y completo. Nos vemos. No, acá al costado yo vi que hay algunas cositas, así que no sé. No sé, el productor se tiene que jugar el asado después también, ¿eh? Ajá. Ya está. Ahí cortó todo, ¿eh? Está bien. Dale.